Voz pasiva y voz activa. The active and the passive voice are two grammatical voices in English. Neither is inherently better than the other, but each is suited to certain types of writing. There's a reason why news anchors sound detached from the stories they are reporting. They often speak using the passive voice. There's also a reason why the authors of opinion pieces sound so sure of their positions. They usually write in the active voice. In the active voice, the sentence's subject performs the action. Here are two examples of sentences in the active voice. Shira likes birdwatching. She loves Twilight. No matter what verb you use, structuring your sentence so the subject performs the verb is writing in the active voice. The active voice has a direct, clear tone. It's used when the reader needs to focus on the subject of the sentence and the action it is doing rather than on the action's target. In the passive voice, however, the action's target is the focus, and the verb acts upon the subject. Or, to put it in the passive voice, the subject is acted upon the verb. Every sentence in the passive voice contains two verbs, a conjugated form of to be and the main verb's past participle. Take a look at the previous examples, now written in passive voice. Birdwatching is liked by Shira. Twilight is loved by her. Notice how the targets of the action, also the direct objects of the sentences, are now the focus. The sentences now contain a conjugated form of to be, is, and the main verb's past participle, liked and loved. Often, sentences in the passive voice are longer than sentences in the active voice, simply because they have to include additional words like prepositions. The active and passive voice usage. For most of the writing you do, like emails, blog posts, and many kinds of essays, the active voice is a more effective way to communicate the ideas, themes, and facts you're expressing. In certain kinds of writing, though, the passive voice is necessary. Think about how news reports about crime and incidents are usually written and delivered. A car was broken into on Elm Street last night. Cash was stolen from the register. In these kinds of reports, the passive voice is used to emphasize the action that occurred rather than the individual or group who committed the action, often because the perpetrator is in know or hasn't yet been found guilty of the offense. Voz activa y pasiva. En la oración activa, el sujeto ejecuta por sí mismo la acción y por lo tanto el verbo se conjuga en concordancia. En ella se suele respetar el formato sujeto, verbo, objeto. Pedro come manzanas o mi madre encontró un cachorrito. En la oración pasiva, el sujeto recibe la acción llevada a cabo por un complemento agente, que, en la voz activa, jugaría el papel del objeto directo. Además, el verbo principal de la oración activa cambia a participio, hado, ido, y se añade como auxiliar el verbo ser, estar. Por ejemplo, las manzanas son comidas por Pedro o un cachorrito fue encontrado por mi madre. Algunos ejemplos son: el príncipe Felipe fue proclamado rey en 2014. Los mensajes siempre eran enviados a tiempo. La solicitud de ella va a ser aceptada. Y el amor es deseado por todos. Además, existen casos en que la voz pasiva utiliza el pronombre se
conocidas como pasivas reflejas. Se vende una casa y que constituyen una especie de categoría intermedia. Se usa el pronombre se más el verbo conjugado en tercera persona singular o plural, según el sujeto, y con esta forma no es posible incluir el agente. Aquí se habla español. Se necesita paciencia. Esa expresión ya no se usa. Pronombres personales. Los pronombres personales son palabras que se utilizan para hacer referencia a las personas, objetos, animales o en cosas en una oración, y pueden reemplazar o sustituir a los sustantivos para evitar la repetición excesiva. En español, los pronombres personales se dividen en dos categorías principales: pronombres personales de sujeto o pronombres personales de objeto. Pronombres personales de sujeto. Estos pronombres se utilizan cuando el pronombre se está realizando en la acción del verbo o el sujeto de una oración. En el español hay diferentes formas de pronombres personales de sujeto para cada persona gramatical y número. Por ejemplo, yo, primera persona del singular; tú, segunda persona del singular; él, ella, usted, tercera persona del singular; nosotros, nosotras, primera persona del plural; vosotros, vosotras, segunda persona del plural; ellos, ellas, ustedes, tercera persona del plural. Algunos ejemplos serían: yo trabajo en la oficina; tú estudias para el examen; él come una manzana; nosotros viajamos juntos; ellos hablan varios idiomas. Pronombres personales de objeto. Estos pronombres se utilizan cuando el pronombre recibe la acción del verbo o es el objeto de la oración. Los pronombres personales de objeto también varían según la persona gramatical y el número. Me, primera persona del singular; te, segunda persona del singular; lo, masculino; la, femenino, tercera persona del singular; nos, primera persona del plural; os, segunda persona del plural; los, las, tercera persona del plural. Ejemplos de pronombres personales de objeto en oraciones: él me dio el libro a mí; ella te llamó a ti; yo vi a Juan, lo saludé; nosotros los visitaremos mañana; les daré el mensaje a ellos. Estos pronombres son fundamentales para la claridad y la concisión en el lenguaje, ya que permiten evitar la repetición de sustantivos y hacer que las oraciones sean más fluidas y comprensibles. Los gerundios son una forma verbal que se utiliza para expresar acciones continuas o en progreso. La formación de los gerundios se forman tomando un verbo y añadiendo las terminaciones ando y endo, dependiendo de la conjugación del verbo. Para los verbos que terminan en ar, se agrega ando al infinitivo del verbo. Por ejemplo, hablar se convierte en hablando. Para verbos que terminan en er o ir, se agrega yendo al infinitivo del verbo. Ejemplo, comer se convierte a comiendo y vivir se convierte en viviendo. Usos de los gerundios. Acciones en progreso. Los gerundios se utilizan para describir acciones que están ocurriendo en el momento actual o que estaban ocurriendo en un momento específico del pasado. Simultaneidad. Los gerundios pueden usarse junto a otro verbo para indicar que dos acciones ocurren al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras hablaba por teléfono, estaba cocinando. Expresión de duración. Los gerundios a menudo se utilizan para expresar la duración de una acción. Por ejemplo, pasé toda la tarde leyendo. Descripción de estados emocionales o mentales. A veces los gerundios se usan para escribir estados emocionales o mentales. Por ejemplo, estoy feliz estudiando para el examen. Construcciones verbales con gerundios. Los gerundios también pueden formar parte de las construcciones verbales más complejas, como el gerundio compuesto, que se utiliza para expresar acciones que ocurrieron antes que otra acción en el pasado. Infinitivos. El infinitivo es una forma verbal que se utiliza para representar un verbo en su forma base o sin conjugación específica. En el español, los infinitivos suelen terminar en ar, er o ir y se utilizan para describir acciones de manera general sin indicar quién las realiza ni cuándo ocurren. Los infinitivos son la forma principal de un verbo y se encuentran en los diccionarios en esta forma. Hay tres tipos de infinitivos en español:
cada uno asociando con la terminación del verbo. Primero, infinitivo en ar. Los verbos que terminan en ar pertenecen a esta categoría. Ejemplos incluyen hablar, cantar, bailar. Infinitivo en er. Los verbos que terminan en er pertenecen a esta categoría. Incluyen comer, beber, leer. Infinitivo en ir. Como vivir, escribir, partir. Usos de los infinitivos. Formación de tiempos verbales. Los infinitivos son la base para conjugar los verbos en diferentes tiempos y formas verbales. Por ejemplo, para formar el presente del indicativo, se toma el infinitivo y se le añaden las terminaciones correspondientes. Ejemplo, infinitivo hablar. Presente indicativo yo hablo, tú hablas, él o ella habla, etc. Infinitivo como sustantivo. Los infinitivos pueden usarse como sustantivos en oraciones. Ejemplo, me gusta bailar. En este caso, bailar funciona como el sustantivo y significa la acción de bailar. Infinitivo en oraciones infinitivas. En ocasiones los infinitivos se utilizan en oraciones llamadas oraciones infinitivas para expresar propósito, deseo o acción futura. Ejemplo, voy a comer pizza. Aquí comer expresa la acción futura de comer pizza. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver son los modificadores. Los modificadores en español los encontré divididos entre modificadores del sustantivo, no, del sujeto, y modificadores del predicado. Entre los modificadores del sujeto, pues, como lo dice el nombre, le dan sentido o acompañan al núcleo del sintagma nominal, pues que por lo general es un sustantivo. Pues sí, siempre es un sustantivo. Y algunos de estos modificadores que apoyan al sustantivo pueden ser tanto directos o indirectos. ¿Qué significa esto? Los directos indican más que nada género y número, y los indirectos solo agregan un poco de información adicional. Y pues entre estos están la preposición, adjetivos o artículos. Y los modificadores del predicado pues complementan o ayudan al núcleo del sintagma verbal o el verbo. Y entre ellos está el objeto directo, las circunstanciales y el objeto indirecto. Pues voy a dar una explicada rápida de cada una de estas, porque pues ya las hemos visto, pero para notar un poquito de las diferencias entre español y en inglés al terminar. El artículo se dividen entre los artículos definidos y los indefinidos. Los definidos se pueden identificar. Están hablando o acompañando a algo que conocemos. Y los indefinidos, al contrario, hablan de algo a lo que no conocemos y no podemos identificar. En los definidos tengo, por ejemplo, el, la, los y las. Y en indefinidos está un, una, unos y unas. Los adjetivos se clasifican entre calificativos, determinativos y relacionales. Los calificativos describen al sustantivo, como por ejemplo lindo, feo, bajo. Los determinativos señalan la posición en la que están o la condición.
En los ejemplos es mío, esa y dos. Y los relacionales crean vínculos entre el sustantivo y lo que se quiere expresar que es. Como por ejemplo, italiano y moderno. Y en los modificadores del predicado tenemos al objeto directo, que es al cual le recae la acción del verbo, como por ejemplo el automovilista escucha la radio. La radio es el objeto directo. Y en el objeto indirecto recae la acción indirecta del verbo. Los padres prepararon una sorpresa para los egresados. Y los circunstanciales también es un poco como obvio por el nombre, de que explica las circunstancias en las que se realiza la acción y por lo general responden preguntas, como por ejemplo, esta oración, los chicos salieron al recreo. Al recreo es la circunstancial y responde a la pregunta ¿dónde salieron los chicos? En los modificadores en inglés funcionan igual, solo que en esta vez casi no vi distinción entre modificadores del predicado y del sustantivo, simplemente encontré del sustantivo. En este caso están los adverbs, las prepositional phrases, limiting modifiers y adjectives. Los adverbs y adjectives también incluyen los adverbial phrases y clauses y adjective phrases y clauses, que son phrases y clauses que funcionan como adverbio y como adjetivo. Con los adverbs tenemos 4 tipos. Está el degree, que expresa hasta qué punto o hasta qué grado se hace una acción, como por ejemplo extremely, absolutely o slightly. Está también the manner, que explica cómo una acción se hace, como por ejemplo quietly o loudly. Está the place y explica dónde ocurre la acción, por ejemplo everywhere, here, de tiempo, que indica cuándo, por ejemplo tomorrow, today. De los adjectives tenemos solamente 2 tipos, los attributive y los predicative. Los attributive son por lo general antes del sustantivo, y puede ser cualquier adjetivo, pero con que sea antes del sustantivo pues es attributive, como por ejemplo the proud soldier is home. Y en predicative va después, y como está después, por lo general está seguido de un linking verb que le da sentido. Y con la misma oración quedaría the soldier is proud. Los limiting modifiers explica, como lo dice el nombre, los límites de un sustantivo o lo que tenga que modificar. Por ejemplo, always, only, just, simply. Y por último, los prepositional phrases, que son un grupo de palabras que empiezan con una preposición, que actúan como una preposición.
y agrega información adicional a la oración. The woman with blue hair bought 4 romancescos. Es el ejemplo. La mayor diferencia que pude encontrar entre los modificadores en inglés y en español son la clasificación de las clases de palabras. Como por ejemplo, en los adjetivos hablamos un poquito más de la función, para qué sirven, y pues ahí tenemos los calificativos y así. Y en inglés se clasifican más por la posición en la que están, y ya dependiendo de eso ya parten de ahí. Y ahora que estamos hablando de preposiciones, vamos al siguiente punto que trata de eso exactamente. En español, las preposiciones ayudan a conectar o relacionar 2 o más palabras para completar una idea. Para identificarlas, podemos saber que si quitamos las preposiciones de la oración, perdería sentido. Y también para identificarlas, podemos saber que son invariables. Esto quiere decir que no cambian de género ni de número. Por ejemplo, aquí tenemos esta oración: las palomas volaron durante la ceremonia. Durante es la preposición. Y aquí tenemos una lista de estas preposiciones. En inglés, las preposiciones funcionan igual. Relacionan y indican lugar, tiempo, dirección y otras cosas hacia la parte que quieren modificar de la oración. Por ejemplo, aquí tenemos la oración we walked to the shop. La preposición aquí es to. Y en esta otra diapositiva tenemos la lista de las preposiciones diferentes en inglés. Ok, ahora con el último subtema, el 6, modos y tiempos verbales. Vamos a empezar con la parte en inglés, mood and tense in English. For starters, mood is a grammatical mood refers to the quality or form of a verb in a sentence. It denotes the tone of a verb, so the intention of the writer or speaker is clear. There are 3 basic verb modes: imperative, indicative, and subjunctive. And nevertheless, there are several more you might encounter in English, depending on the source. They might include conditional mood and interrogative mood as well. Now, a tense show when an action took place as well as how long it occurred. The main verb tense, the main verb tenses are past, present, and future. The grammatical aspects are the simple tense, perfect tense, continuous tense, and perfect continuous tense. These grammatical aspects add additional information, such as the length of time the action occurred, which actions happened first, or whether a past action has an impact on the present. Now, a little bit more in depth with verb modes, we'll have first the indicative. That this mood expresses a factual statement. Most sentences are written in the indicative mood, sharing facts or details that we perceive to be correct. In these sentences, the verb will express some sort of action as a statement of fact. For example, the plants are growing fast this summer.
this is a true statement for the speaker, for example. And now with the subjunctive, this one expresses a condition that is doubtful, hypothetical, wishful, or just not factual. In these sentences, the verb will show action, but it might not be based on reality. The verb tends to express, as I said, a doubt, a wish, a request, a demand, a proposal, or hypothetical situation. As in the example, if I was a girl, I would be really cute. That is not true because I'm not a girl, so that's what it means. And last, with the verb moves, we have the imperative. This one makes a direct request or command. In these sentences, the verb will express a call to action directly. Sometimes the subject will be implicit, and others it will be clear who the subject is. For example, wash the dishes before cooking. Here it has an implicit subject. In these sentences, you don't use the pronoun I because you can't give you a request or command to yourself. Now with the verb tenses, we have past, that are actions that already happened, as we know. Present, actions that are happening in the moment. Future, actions that will happen in another time later. The aspect simple, this one refers to the normal forms of the past, present, and future tenses, and it doesn't add any new information. Perfect, that is used for actions that relate to other points in time, either completed or ongoing. The perfect tense is a conjugation of the auxiliary verb have with the past participle of the main verb. Continuous, also known as progressive, it's used for ongoing actions or actions that happen for a while before being completed. The continuous tenses use a conjugation of the auxiliary verb be along with the main verb present participle, as well known as also known as the ing form. And the perfect continuous, that it's, as the name suggests, a combination of the perfect actions that relate to other points in time, and continuous that are actions ongoing, and it's used just like the perfect tense, except it describes ongoing actions that happen over a period of time. Okay, now on this table we have all the conjugations of the tenses and the aspects. First we have the simple past, I baked, simple present, I bake, simple future, I will bake, perfect past, I have baked, perfect present, I have baked, perfect future, I will have baked, past continuous I was baking, present continuous, I am baking, future continuous, I will be baking. Now past perfect continuous, I had been baking, with a complete sentence will be something like I had been baking before you arrived. With the present perfect continuous, I have been baking all morning, for example. Future present continuous, I would have been baking for 14 years after this year. Ok, ahora modo y tiempo verbal en español.
Básicamente funcionan igual, pero de todos modos aquí está la definición. El modo indica la actitud o intención del hablante cuando comunica una acción y expresa de qué forma se realiza la acción del verbo. Al igual que en inglés, tenemos los modos indicativo, que se utiliza para describir un estado de las cosas en la realidad, el subjuntivo, que expresa acciones posibles, deseadas o hipotéticas, y el imperativo, que se usa para dar órdenes, consejos, instrucciones y hacer pedidos. Y el tiempo es una categoría gramatical que ubica la realización de una acción o estado pues en el tiempo, ¿no? En español está organizado un poco diferente. Aquí cada modo verbal tiene sus tiempos, como vamos a ver a continuación. Ok, ahora el modo indicativo tiene aproximadamente 10 tiempos verbales, como se puede observar. Para empezar, el pretérito o pasado, como ya se sabe, expresa acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Indica que una acción verbal ya está culminada previa al momento que se habla, como en el ejemplo horneé. Luego el presente expresa el estado actual e inmediato de las cosas, aquello que ocurre al mismo tiempo que se habla, aunque también puede usarse para expresar que una acción es recurrente o habitual. Por ejemplo, horneo. Futuro, una acción a realizarse en un momento posterior al de la enunciación, hornearé. Copretérito expresa acciones del pasado cuyo principio y fin no se especifican. Puede expresar que la acción pasada era habitual, acostumbrada o todavía no se ha terminado. Horneada. Pospretérito describe una acción posible si se cumple una condición. Es simplemente una condicional, vaya. Hornearía. Antepretérito es una acción en el pasado que ocurre antes que otra que también ocurre en el pasado. Es común en la escritura literaria y ciertos discursos formales. La forma es, con este ejemplo, hube horneado, y de una frase sería así como: una vez hube horneado, me fui a descansar. Antepresente es una acción pasada que se continúa en el presente o que sigue vigente. Por ejemplo, he horneado. Antefuturo es una acción que sucederá en el futuro respecto al momento en que se habla, pero a la vez pasada respecto de otra idea más adelante en el futuro. Esa está un poco confusa. La forma es habré horneado. Y en una frase sería algo así como: habré horneado 2 pasteles para la hora de la cena. El antecopretérito transmite una acción pasada que sucedió antes que otra también ocurrió en el pasado. Su forma es había horneado. En un ejemplo sería como: ya había horneado varios postres cuando terminó la serie. Y por último tenemos el antepospretérito, que es el pasado del condicional. Así como tal, expresa situaciones hipotéticas pasadas que no ocurrieron o deseos pasados que fueron imposibles de cumplir. Su forma es habría horneado, y el ejemplo que tengo aquí es: habría horneado si no hubiera tenido tanta tarea. Okay, y aquí tenemos el subjuntivo con sus 6 tiempos verbales. Igual, pretérito, o sea, pasado, pero con el subjuntivo es empleado en construcciones condicionales. Expresa una acción pasada, pero complementaria de otra también acontecida. Su forma puede ser hornease u horneara. En un ejemplo, si hornease un postre, ¿me lo pagarías? Ahora, el presente también expresa una probabilidad presente o futura, pero que suceda a la par de otra. Su forma es horneé, no como el pasado del indicativo. Horneé. Un ejemplo: cuando horneé galletas, te llevo unas a tu casa. El futuro
igual, acción posible o hipotética, pero venidera. Es muy poco usado en la lengua hablada, pero sobrevive en el registro culto, como en la lengua literaria, por ejemplo. Sería horneare, no horneare, sino más bien horneare. El antepretérito son acciones que habrían podido ocurrir si las circunstancias hubieran sido adecuadas. Ese también tiene dos formas, hubiese horneado. En ejemplo, si hubiera horneado algo, tendríamos un postre para las visitas. El antepresente, una acción pasada y terminada, pero que introduce una duda, posibilidad o subjetividad en lo ocurrido. Su forma es haya horneado. Por ejemplo, ya que haya horneado esto, podremos irnos. Y el antefuturo, una condición futura e hipotética. Y al igual que el futuro, está caído en desuso y solo se ve presente en la lengua culta. Y su forma es hubiere horneado. Y ahora por último tenemos el imperativo, que por su naturaleza nada más está de modo presente, en tiempo presente, y está provisto de la primera persona del singular, pues como lo dije antes, se utiliza para dar órdenes, consejos, instrucciones y hacer pedidos, y eso no es posible como hacerlo a uno mismo. Y su forma sería hornea. Por ejemplo, tú hornea esto,